Quizás se preguntarán, ¿por qué posmodernidad o modernidad tardía? O sea, todo hace referencia a modernidad, ¿no? Y quizás no se haya comprendido del todo en el video pasado. Se habla de posmodernidad porque son tiempos después de la modernidad. O modernidad tardía porque estamos viviendo precisamente las consecuencias o la modernidad a su máxima expresión. ¿Y cuál es la característica de la modernidad? La modernidad inicia en el siglo XVI prácticamente y tiene su auge en el XVIII con la Revolución Francesa, etc. La característica de la modernidad es el descubrimiento de una instancia que el hombre confió demasiado en ella, y esa instancia fue la razón. Es decir, el hombre confió tanto en la razón y en lo que la razón producía, que se olvidó, por ejemplo, del tema de Dios, donde prácticamente la razón destituye a Dios para ponerse en su lugar, porque la diosa razón iba a traer la felicidad pura en el hombre. ¿Cómo? Mediante el desarrollo científico y tecnológico. Es decir, la ciencia y la técnica para el moderno se convierte precisamente en el nuevo Dios que va a traer la felicidad, que va a traer la alegría, que va a traer la plenitud, que va a traer la trascendencia, que va a traer la dicha completamente. Sin embargo, el hombre posmoderno, y por eso se le llama así, experimenta un desencanto, un vacío. ¿Por qué? Porque la razón no cumplió con lo que prometió. Es decir, el hombre de hoy tiene todo, tiene dinero, tiene casas, tiene mansiones, tiene automóviles, tenemos un desarrollo científico impresionante y gracias a Dios, qué bueno que así sea. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo, por ejemplo, en medicina impresionante, donde si tenemos una enfermedad, etcétera, pues con el avance de la ciencia podemos sanar. Pero lo que le confunde mucho al posmoderno es que la ciencia y la técnica le trae placer, le trae comodidad, pero no le trae sentido de la vida. De tal manera que podemos consumir, porque acuérdense que el posmoderno es un consumidor impresionante. Por eso yo decía que es un consumidor consumido. Porque consume tanto, pero no vive en un vacío, vive en una experiencia de sinsentido, de desencantamiento. Por eso es que las naciones más desarrolladas es donde hay más suicidios. Incluso en México, el Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara, tienen también esa problemática. Muchos suicidios en los jóvenes. ¿Por qué? Porque viven una experiencia de soledad, de vacío, de sinsentido, que el internet, que las redes sociales, que el dinero, que lo material no llena. Y no llena porque una de las consecuencias de la modernidad tardía es que prácticamente vivimos como huérfanos de padres vivos. Es decir, los papás andamos metidos en el trabajo porque es la dinámica de la globalización, posmodernidad igual a globalización, donde se nos pide un nivel económico alto para poder comprar los nuevos televisores, las pantallas planas, pues, los automóviles de moda que cuestan más de 200,000 pesos, 500,000 pesos, de tal manera que tengo que trabajar, de tal manera que en qué momento dialogo con mis hijos, en qué momento veo a mis hijos, en qué momento los nutro de alegría, de caricias, de sentimientos, de ternura. No hay tiempo. ¿Por qué? Porque la posmodernidad nos dice, si no tienes dinero, si no tienes bienes materiales exagerados, eres un fracasado, eres un mediocre, eres un nada. Esas son las consecuencias de la posmodernidad, de esta globalización en la cual nosotros estamos insertos. Y prácticamente, como no estamos los papás con los hijos, lo único que tienen los hijos son la televisión, es decir, los medios de comunicación que prácticamente los forman en su manera de pensar, en su manera de ver el mundo. Pero no solamente ellos, sino también la tecnología, el celular, el internet, etc. Es decir, son los nuevos formadores en la mentalidad del ser humano. Eso es algo preocupante hoy. Es un reto para nosotros, para el cristianismo, volver a recuperar el sentido de la vida. Por eso es que el padre Ramón propone como confrontación precisamente a la posmodernidad la sanación en las heridas en el amor. ¿Por qué? Porque la modernidad fue eminentemente racional. Así empecé este video. Modernidad igual a razón. Y el hombre se olvidó de esta cuestión humana, demasiado humana. Sentimientos, emociones, afectos. Y los posmodernos tenemos que regresar a esta parte. No formarnos para conocer, no educarnos para tener cosas, para tener dinero, para tener bienes, sino educarnos para vivir, educarnos para aprender a ser en el mundo, educarnos para poder ser hombres y mujeres integrales, es decir, no solamente racionales.
Estamos con un déficit en la parte emotiva, afectiva, sentimiento. ¿Por qué? Porque precisamente en las fábricas, en las empresas, no te permiten ser sentimientos, ser emoción, ser afecto. Te dicen, sé profesional y deja a un lado las emociones, deja a un lado los sentimientos. Como si sentir, como si tener afecto sería algo negativo para el ser humano. Y eso es lo que nos hace falta. La posmodernidad precisamente está desencantada de esta razón fría, calculadora, que únicamente piensa en el dinero y en el avance científico y tecnológico. Hoy la posmodernidad tiene una ventaja, y esa ventaja es que nos dice el ser humano no solo es razón, también es sentimiento, también es emoción, también es afecto, y tenemos que recuperar todo ello. Tenemos que recuperar todo ello para que el hombre pueda sanar sus heridas en el amor, es decir, para que aprenda a educar a los hijos en el vivir y en el ser. No seguir en esta dinámica de huérfanos de padres vivos. Otra consecuencia de la posmodernidad y que hay que recuperar también y pensarla bien dentro del cristianismo es este relativismo ético. No podemos seguir pensando como esta gente en el ejemplo que yo ponía el video pasado, ¿no? Las mujeres hay que quitarle el clítoris para que no sienta, porque el único que puede sentir es el varón, dado que hay comunidades exageradamente machistas. No podemos decir y no podemos ser indiferentes ante ello. ¿Con qué mentalidad? Con la mentalidad de pues es su cultura y es su moral y son sus tradiciones, nadie se meta ahí. No, claro, porque tenemos que defender los derechos universales del hombre. O sea, podemos ser diferentes culturalmente, en el folclore podemos ser distintos, en la visión del mundo podemos ser distintos, pero en lo que somos iguales es que todos tenemos una dignidad y tenemos que luchar por ella. Entonces, ese es uno de los retos que nosotros tenemos en la posmodernidad para presentar al Dios de la vida, porque precisamente nuestro Dios es un Dios de vida, no es un Dios intelectual. La modernidad, la iglesia en la modernidad siempre fue, siempre se cerró a la modernidad y siempre la condenó como algo que no sirve, como algo del demonio. No, hoy la iglesia tiene que dialogar y abrir sus puertas a este mundo contemporáneo. Tiene que dialogar con ella, no solamente aceptando todo lo que viene de ella, sino confrontándola, hacerla pensar la realidad en la que vivimos. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la iglesia tiene que proponer, formar, no al intelecto, no solamente dotar al laico, al fiel de teorías teológicas, cristológicas, etcétera, sino la iglesia se tiene que comprometer en llevar al encuentro personal con Jesucristo vivo que da respuesta a todas las interrogantes humanas. Es decir, el ser humano no solamente es razón, y con la razón no solamente se comprende a Dios, sino que Dios es también parte del sentimiento, del afecto, de la emoción. Obviamente sin caer en un fundamentalismo religioso, sin caer en fanatismos donde no hay razón, donde no hay pensamiento. Claro que sí lo hay, pero el hombre está demasiado herido en el corazón en la posmodernidad. Necesita respuestas para poder llenarse de sentido, para poder encontrar respuestas a sus interrogantes, para tener un fundamento de vida, porque hoy los suicidios están por doquier. Es decir, la gente también, si no opta por el suicidio, pues prácticamente es un muerto en vida. Es decir, no hay ilusiones, no hay esperanzas, las miradas están tristes. Entonces, el reto del cristianismo es eso. El reto del catolicismo es poder presentar al Dios de la vida, al Dios que rescata del sinsentido, precisamente con la propuesta de poder llevar a un Dios de amor, a un Dios de encuentro personal, de hermano, de padre, de amigo, y poder ofrecer precisamente una serie de propuestas a favor de la vida como la que se está proponiendo ahora. Sanar las heridas en el amor, porque Jesús es la solución, dado que Jesús precisamente es aquello que satura de vida de ser, aquello que le da sentido a la vida. Ese es el gran reto de nosotros. El reto de nosotros es entrar a una experiencia mistagógica, es decir, donde lo importante es presentar el misterio, es decir, donde como el ser humano en el misterio encuentra respuesta a todo. Pero no solamente eso, sino también, y lo fundamental,
es que el laico pueda tener ambientes en los cuales pueda tener no respuestas solamente morales, sino respuestas donde se le puedan dar orientaciones para que pueda en la familia, en su día a día, en el encuentro de joven a joven, pues poder tener vivencias, compartir el diálogo que es tan importante, el testimonio de vida. Eso es fundamental. Nuestro lenguaje tiene que ser testimonial. Por eso es de que esta propuesta que se busca es cómo poder enfrentar la posmodernidad, el sinsentido, el relativismo, cómo poderlo enfrentar mediante testimonios de vida de mucha gente que ha encontrado solución a sus problemas en Jesucristo, y cómo su vida hoy es distinta, y cómo su vida hoy es plena, cómo hoy su vida es feliz, y luchan día a día para que así sea. Sin más, termino. Espero que haya sido claro. Y si no, pues estamos por ahí en el correo electrónico o en el mismo canal de YouTube para poder responder a sus inquietudes. Hasta pronto. Propuestas, una oferta de vida a las familias, a todos los seres humanos, ¿no?, del mundo, de nuestra comunidad. Preocupado como un sacerdote con una visión.